¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por participar, por estar con nosotros en este programa de análisis de síntesis de contenido. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, dividido en 4 secciones, que habla sobre cómo nos encontramos hoy en día en el país y hacia qué nos acercamos. Hablamos particularmente de la educación, hablamos de la salud, hablamos de la economía y fundamentalmente de la seguridad. Le decía a usted que los archivos están divididos en cuatro porciones para análisis, de los cuales en el bloque número 1 vamos a hablar de la pandemia a la promesa en salud, de estar como en Dinamarca. Usted se acordará, este pronunciamiento presidencial, ya van varias veces que pospone las fechas de que vamos a estar como en Dinamarca, pero hay un desabasto impresionante en el cuadro de medicamentos de este país que todo el mundo sabemos. Bloque número 2, una educación deficiente o una tarea de adoctrinamiento. ¿Qué es lo que está pasando en las aulas? Están adoctrinando políticamente, se está cultivando, se está instruyendo a las nuevas generaciones como debe el país para competir. Es un tema que tenemos que tratar, como en el bloque número 3, que robándome un poco las expresiones de la diputada por Barcelona, Cayetana Álvarez, abrazos a quienes dan balazos. Así está la política de seguridad en este país. Y el bloque número 4, la economía de remesas, así es como vamos a salir adelante, o la economía de competencia. Bueno, y para ello me da mucho gusto tener hoy en este programa 3 personajes de primerísimo nivel que nos habrán de acompañar. Gustavo Adolfo Pérez, que está con nosotros ya listo. Gustavo, muchas gracias por estar con nosotros. También saludo mucho a Cecilia Soto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Usted la conoce, fue candidata a la presidencia de la República. Y vamos a tener también la presencia en unos minutos más de don Rafael Loret de Mola. Ahí es que damos inicio y primero las damas. De la pandemia a la promesa de Dinamarca, Cecilia, ¿cómo ves este asunto? ¿Merecemos que se nos trate así en ese sentido? Yo estoy muy contenta porque vi la noticia de que nombraron a López-Gatell como asesor de la presidencia de la República. Ayer se anunció, o hoy se anunció la noticia, me parece muy buena para la oposición, porque la política del doctor Muerte es lo más lejano a Dinamarca y es un atentado al bienestar de los mexicanos. Yo creo que hay una serie de estudios ya estadísticos que demuestran que el exceso de muertes en México es el segundo mayor del mundo, y esto significa que países más con el mismo nivel de desarrollo que nosotros tuvieron menos muertes, ¿no? Déjenme decirles, por ejemplo, el caso de Brasil, que tenían un presidente negacionista, y sin embargo tuvieron proporcionalmente menos muertes, tuvieron crecimiento económico durante la pandemia. Entonces, a mí me parece que una de las grandes deudas de este gobierno es el tema de la salud. Pero empezamos, si no mal recuerdo, Gustavo Adolfo Pérez, con el problema de la influenza en nuestro país, cuando gobernaba la Ciudad de México el señor Marcelo Ebrard. Y de esto, bueno, después saltamos a diferentes virus muy complicados que se convirtieron en pandemia, como el del COVID. Y esto se sumó al desabasto de medicamentos, que hubo una serie de manifestaciones durísimas de la sociedad civil contra el gobierno, fundamentalmente porque niños en fase terminal no tenían los químicos necesarios para salvar la vida. Claro, a ver. Y no solo eso, ¿no? También tenemos que ver, por ejemplo, lo que está sucediendo en el caso de las madres lactantes, ¿no? Que no se están haciendo las pruebas de tamiz neonatal. En fin, podríamos decir muchos casos en realidad de las carencias que tenemos en el sistema de salud. Y hay datos muy específicos que nosotros deberíamos de tomar siempre en cuenta. Hay un subejercicio de 39,000 millones de pesos en materia de salud. Y uno se pregunta, ¿por qué si hay tantas carencias en este sistema de salud, por qué no se está ejerciendo ese dinero? ¿Dónde queda ese dinero? Pues lo que tenemos nosotros entendido es que ese tipo de recursos justamente se van
para las prioridades de este actual gobierno. Es decir, las megaobras. Las megaobras, efectivamente. Entonces, si hacen falta gasas, si hacen falta material quirúrgico, material para digamos, toda la que son las máquinas para operar los tratamientos de cáncer, neurológicos, etcétera, pues tienen mucho que ver con eso. Y hay una situación, además, que a mí me preocupa personalmente, que es una de las últimas reformas al sistema de coordinación fiscal federal, que es esta forma de centralizar todavía más los recursos que se tienen para la salud en los estados. Es decir, se le está cortando digamos, el recurso para que los estados pues tengan un ejercicio diferente a lo que está llevando la lógica del estado federal, digámoslo así. Y esto lo que está haciendo pues justamente es, si algo se están llevando malas prácticas dentro del gobierno federal, pues no hay otra opción. Se está estandarizando todo a ese nivel de poca calidad que estamos presenciando. Pero a ver, Cecilia, tú conoces muy bien la administración pública, la conoces a la perfección. La pregunta es, ¿cómo es posible que el presidente de la República, con o sin autorización del legislativo, pueda enviar vacunas a Cuba o a Haití cuando en México se requieren y se necesitan? A ver, aunque lo que me preguntas es importante, déjame comentar algo de lo que dijo Gustavo. Gustavo habló sobre el tema de la descentralización y yo hablé del exceso de muertes. Bueno, yo creo que si los 10 estados que se negaron a entregar sus instalaciones médicas al INSABI las hubieran entregado, hubiéramos tenido aún más exceso de muertes. Si ustedes recuerdan, al principio del sexenio se formó la Alianza Federalista precisamente para reivindicar el tema del federalismo y de solucionar en territorio local lo que había los problemas, ¿no? Entonces, otro problema muy importante, además de la centralización y de la manera como muchos estados entregaron sin criterio, sin examen, sus recursos al INSABI, es el tema de la ideologización. O sea, el desabasto de medicinas que has mencionado tiene mucho que ver con el tema de hay estas grandes empresas a las que voy a destruir, ¿no? Entonces se destruyó un sistema que funcionaba de distribución de medicinas, que seguramente tenía mucha manera de mejorarse, pero se destruyó sin ton ni son. El otro tema de ideologización que me parece que es muy grave, México tuvo el primer lugar en el mundo en muerte de personal médico. Y una de las razones es ideológica. O sea, el presidente no puso como prioridad vacunar a personal médico de instituciones privadas. Entonces, esto me parece muy grave. El otro problema, el otro que planteas tú es el tema, también es un tema ideológico, el tema de las vacunas para Cuba. Para mí no sería un gran problema mandar vacunas a Cuba o a Haití o a otros países si tuviéramos un sistema de vacunas que fuéramos autosuficientes. Argentina es autosuficiente en vacunas, Brasil es autosuficiente en vacunas, México tiene una población de 130 millones, es perfectamente posible tener una industria que pueda cubrir todas nuestras necesidades y que incluso podamos ser solidarios con otros países. Ahora, yo pregunto, Gustavo, ¿el Seguro Popular y el INSABI, al que se hace referencia a través de Cecilia, son el gran fraude de esta administración? Pues el INSABI terminó siendo una decepción, más bien. Yo creo que, y esto es una cuestión en general que se ha visto en todos los resultados o la falta de resultados del propio gobierno federal actual, porque se llegó con muchas expectativas. O sea, de entrada, cuando se hizo la campaña, se planteaba que pues íbamos a tener una mejora, ¿no?, de lo que iba a ser o lo que ya existía, que era justamente el Seguro Popular. Entonces, la gente tenía las expectativas de, bueno, ya existe algo, tenemos que hacer cosas para mejorarlo. Sin embargo, el problema que vimos ya en la ejecución, no en, digamos, la intención, porque la intención pudo haber sido muy buena, sino que ya en la ejecución lo que empezamos a ver fue mucha improvisación.
Y esa improvisación vino justamente de esa necesidad de llenar de dinero a otras cosas que para el gobierno terminaron siendo más prioritarias. Entonces, el INSABI pues es uno de los grandes fracasos de este sexenio y es algo que no se puede negar porque la gente pues cuando va al sistema de salud pues se queda justamente sin la atención requerida, sufren de malos tratos, es decir que cada vez hay una capacitación menor y obviamente también pues en el desabasto de las medicinas. Y en el desabasto de las medicinas hay una situación todavía que me llama mucho la atención y es cuando se empieza a hacer esta conversión, porque se decía que había mucha corrupción en el sistema de suministro de las medicinas, pues entonces el gobierno lo que dice es, hay unas cuantas empresas que son corruptas y que entonces el gobierno tiene que tomar esa batuta. Centralizarlo. ¿Y qué pasó? Sacan de la jugada a estas empresas y creían que iba a ser como importar dulces de Estados Unidos a México. Y no funciona así. Las medicinas tienen patentes, tienen también, pues tienen ahí una serie de cuestiones que tienen que pasar por diferentes procesos, incluso de temperatura, el cómo se ordenan los pallets para embalarlas, y que no es tan sencillo sacar una medicina de alto, digamos, de una enfermedad compleja, no es tan fácil sacarla de Alemania o de cualquiera de estos otros países y traerla hasta México. Entonces, yo lo que empecé a ver es que incluso tenían problemas, no en eso que se escucha muy técnicos, no, sino que no tenían conocimiento incluso para llenar los Excel, los formatos de Excel que se requieren. Ahí es donde empezaron digamos, a tener muchos problemas y pues que lo que pasó es que empezaron a llegar medicinas que ya estaban caducadas. Eso no se puede repartir entre la población y eso nos ha llevado justamente a que haya un grave rezago en el suministro de las medicinas que tanto le hacen falta a la gente. Mi querido y muy respetado Rafael Loret de Mola, bienvenido, gracias por estar con nosotros y aceptar esta conversación. Qué gusto saludarte. Un abrazo, Carlos, con mucho cariño. Dime, Rafa, tu evaluación que tienes sobre el sistema de salud en este momento en el país. Bueno, yo creo que el problema, el fracaso del sistema de salud tiene dos nombres. El primer nombre es la vacuna patria, que nunca apareció, que fue verdaderamente ridículo la manera en que fue posponiéndose su aparición en México y que resulta que ni siquiera la patente era nuestra. Y esto pues reveló el interés tan grande que tenía nuestro gobierno en tratar de salvarnos de la maldita pandemia. Y el segundo capítulo ominoso, sin duda alguna, fue la famosa megafarmacia bienestar, la de los anaqueles vacíos, la que surte unas cuantas recetas al día, la que no sirve para nada, para decirlo claramente. Y eso condujo en su momento al desabasto de medicinas, condujo, por supuesto, al hecho de que los mexicanos se dieran cuenta de hasta dónde se les estaba engañando. Esto del sector salud ha sido un engaño permanente por parte del gobierno federal. Y creo que ya es hora de que cada quien asuma sus responsabilidades. Desde el doctor Muerte, el señor López-Gatell, hasta el jefe del Ejecutivo Federal, que no ha hecho más que manipular al colectivo, mandando señales de que va a arreglar las cosas, de que íbamos a tener un sistema de salud igual que el de Dinamarca, y este tipo de expresiones ridículas que a 6 meses y días de dejar el poder, ahora se revierten contra él, lo demuestran claro. No hubo avance alguno en el sector salud, ahí está la vacuna patria, que no existió, y ahí está la megafarmacia, que no sirvió para nada. Y esto nos orilla, Rafael Loret de Mola, a implicar en el tema a la educación, porque tiene mucha liga en los dos temas. ¿Tú piensas que estamos teniendo una educación de competencia o un adoctrinamiento en las aulas? Bueno, yo pienso que las dos cosas, que hay incompetencia por una parte, incompetencia en todos los sectores de la administración pública, y también una circunstancia que revela la falta de ejercicio colectivo, me refiero al gobierno globalmente, para poder resolver los problemas que entraña el desabasto de medicinas en este caso.
porque no podemos negar que hay un desabasto de medicinas y que el gobierno ha fracasado rotundamente en este aspecto. Vamos a negar que el gobierno ha sido favorable en términos de salud pública en estos momentos, resulta más que una infamia, porque esto sería taparle los ojos al colectivo y seguirlo engañando. Cecilia Soto, una pregunta quizá un tanto irreverente, pero ¿qué es más importante en este momento para el país? ¿Cuál es la prioridad? ¿La educación o la salud? Bueno, las dos cosas. No se puede negar que son las dos cosas. Me la pones muy difícil, yo diría seguridad, salud y educación. Me la pones muy difícil. Yo te tengo una pregunta con respecto a educación. ¿Cómo se llama la secretaria de Educación? Sí, que además salió de ser ¿cómo se llama? La dependiente de atención ciudadana en la presidencia de la República, ¿no? Sí. La señora Ramírez. Sí, la verdadera secretaria de Educación es la esposa del presidente. Ella es la que puso Marx Arriaga. Ella es la que le dio poder a él para que hiciera este experimento con los niños, parecido al de la ivermectina, pero en este caso con el alma de nuestros niños a través de los libros de texto, en tener un proceso de consulta con los maestros, de trabajo con los maestros que tienen experiencia en el aula, los profes. Entonces él no los oyó a ellos, ¿no? Las órdenes de la señora, y con un círculo de personas que piensan como él, hicieran los libros de texto gratuito. A mí me parece también uno de los grandes pecados de este gobierno. Oye, pero en realidad... Bueno, yo quisiera intervenir, sí, Cecilia, hablando de lo que dices tú, diciendo también que el problema del sector educativo comienza desde el nombre que se le impuso al rancho del señor López. Este es el nivel de educación que tiene el personaje. Y de ahí para el Real, con 2 secretarias de educación absolutamente nefastas, cuyo único mérito, según el señor López, ha sido el que eran maestras de primaria. Y a Delfina Gómez la premian por lo que no hizo en la Secretaría de Educación con una gobernatura. Y a esta señora Leticia Ramírez, pues está en el mismo camino. Díganme nada más qué ha hecho para mejorar el sistema educativo desde que está en la Secretaría. No tiene ni idea, es una vergüenza que una persona así se siente en el escritorio de Vasconcelos. Esto es lo que tenemos que discutir y ampliar en la discusión, porque francamente, tanto el sistema de salud como el sistema educativo son los 2 grandes fracasos, además del de seguridad pública, de este gobierno. Bueno, la señora Delfina Gómez y la señora Leticia Ramírez se encargaron de sepultar las escuelas de tiempo completo. ¿Soy la única que no oye bien? ¿Perdón? No oigo bien, ¿soy la única que no oye bien? Nosotros escuchamos perfectamente, y a ti también, Cecilia, muy, muy bien. Oye, Gustavo Adolfo Pérez, este asunto de quién manda en la educación en este país, dice Cecilia Soto, que es la esposa del presidente. Yo pregunto hasta dónde llega la influencia de Claudia Sheinbaum, que ella ya propuso que los varones, los niños, pueden ir de falda a las escuelas, porque ellos ya lo pueden determinar de esa manera y si así lo quieren, pueden ir vestidos con su falda. ¿Qué piensas? Bueno, yo lo que veo es que el sistema actual de educación tiende más a ir por las formas que por el fondo. Y ellos, digamos, esta administración tiene un gran componente ideológico, ¿no? Entonces ellos, y lo han entendido muy bien a través de muchas obras que nosotros conocemos, incluso películas como las de George Orwell, 1984, saben perfectamente que la educación es un sistema importante a la hora del control de las masas. Entonces, es verdad que se han ido sumando nuevos, digamos, discursos ideológicos que se han puesto también de moda, pero realmente a mí no me preocupa luego tanto si los niños quieren ir de falda o no. Creo que es una cuestión, además, que debe de competir realmente a la familia, ¿no? Al nicho donde ellos pertenecen y determinar si eso es correcto o no. Ahora, lo que sí me preocupa, y eso sí tiene que ver con las cuestiones de fondo, es
¿Qué va a pasar con estos niños, con estos adolescentes, con estos jóvenes que no están recibiendo una educación orientada a la calidad y a la competitividad internacional? Eso sí me preocupa. ¿Por qué? Porque pues estamos sacando mucha gente cada vez que va a llegar con muy malas herramientas para enfrentarse al mundo. Nosotros estamos, aunque no lo queramos, aunque pensemos que nuestro sistema educativo debe de ser cerrado, como lo son el caso de Cuba, como son el caso de Rusia, cada quien tiene su postura, pero el hecho de que nosotros no estemos abiertos a decir y realmente estar preparados para competir con lo que son otras potencias y con lo que son posibles potencias como puede ser la India, como puede ser Brasil, que sí le están a ellos apostando a una cuestión mucho más técnica y no ideológica de la educación, creo que vamos perdiendo en esa carrera. Creo que no estamos preparando a nuestros niños, a nuestros jóvenes adultos para salir a ese mundo que nos está comiendo. Bueno, son temas muy polémicos. Estamos a nivel de Zimbabue, yo creo, de las naciones africanas En las pruebas menos PISA, sí. desarrolladas, por decirlo En las de pruebas algún PISA, modo, sí. sin menosprecio del continente africano. Creo que definitivamente estamos en la calle de la amargura. En cuestión de educación, a mí me consta, por ejemplo, que se han inaugurado universidades del bienestar Benito Juárez. Por ejemplo, aquí cerca de donde estoy, allá en un pueblito que se llama Xaltocan, cerca de Apizaco, se inauguró una universidad del bienestar Benito Juárez. Nunca tuvo alumnos, nunca tuvo maestros y además ya existía, ya de acuerdo, yo tengo los folios, de acuerdo a esos registros, la famosa Universidad Benito Juárez que pomposamente inauguró el señor López en uno de sus recorridos por el centro del país, ya existía, nomás le dieron una pintadita y la abrieron otra vez sin que tuviera ningún éxito. Como no han tenido éxito la construcción de los bancos del bienestar, más de 1000 sucursales que no tienen ninguna razón de ser, puesto que cualquier banco hubiera podido aplicarse a pagar los famosos bonos del bienestar sin necesidad de construir una infraestructura bancaria tan excepcional y que mantienen en muchos casos cerradas a las sucursales por falta de los mínimos para poder operar. Vamos a hacer una pausa. Este tema es muy polémico, sobre todo en el asunto que trató Gustavo Adolfo Pérez, de que no es tan importante el que los niños vayan o no vayan de falda, hablo de los varones a las escuelas, pero también el haber cercenado todos los apoyos a la ciencia, a la tecnología, a las matemáticas, que parece un tema verdaderamente fundamental. Vamos a una pausa y regresamos para hablar de esto de los abrazos a los que dan los balazos. Volvemos. Sí, pero hace un minuto no. Y un gran abrazo, Cecilia. Igualmente, Rafael. Hace mucho que no nos veíamos, ya tanto tiempo que francamente quiero olvidar que ha pasado tanto tiempo. Pues aquí seguimos en la lucha. Yo también tengo mucho tiempo que no veía a Cecilia, me da mucho gusto. No, pero yo creo que más. Fíjate, yo recuerdo que convivíamos cuando ambos estábamos en la Radio Red, no sé si lo recuerdas. Claro, por supuesto, ahí estábamos en la mesa política. Y ahí nos íbamos a desayunar de vez en cuando. Así es, me acuerdo muy bien. Qué bueno que lo recuerdas, porque si no, me iba yo a poner terriblemente triste.
Bueno, de acuerdo con lo que he escuchado y pretendo no exagerar, Rafael Loret de Mola, entonces estamos en este momento en una nación en donde hemos sido muy vulnerados en el sector salud, hemos sido muy reducidos en el ambiente académico, pero estamos muy a merced del crimen organizado. Bueno, decían que Mérida era una ciudad muy segura, muy tranquila, que es la ciudad en donde tiene los más altos índices de felicidad. Tu tierra, yo estaba muy por contento cierto. por eso de Mérida, aunque yo no vivo en Mérida, pero sí muchos amigos y hermanos y demás que viven allá. Sin embargo, hace pocos días, pues desmantelaron a una banda de narcotraficantes, a 13 narcotraficantes, y esto pues ya pone a Yucatán también dentro de la esfera del narco. Ya no hay Estado seguro, ya no hay una entidad de que pueda decirse aquí estamos en paz, no entran los narcotraficantes, no hay posibilidades de que se creen narcogobiernos estatales. Y mira, ya ni siquiera eso podemos decir. Y lo más angustioso es que estamos a 2 meses y días de las elecciones federales y no parece haber una solución para tratar de impedir que el crimen organizado meta la mano. Y cuando digo crimen organizado también me refiero a algunos personajes del Palacio Nacional que están dentro del crimen organizado. Esto no lo podemos negar, no hay que ser demagogos. Si esto se ha extendido como se ha extendido, es porque se ha tolerado desde Palacio Nacional. No hay duda alguna de ello. Y lamentablemente, a estas alturas del juego, los enfrentamientos entre grupos de narcotraficantes tienen a los mexicanos en estado de sitio, de manera clarísima. Pero a ver, Cecilia, no solamente la referencia que hace Rafael Loret de Mola de Yucatán, concretamente en Mérida. Acabamos de ver en estos días una solicitud ya franca ante el Senado de la República para la desaparición de poderes en Guerrero por la situación de violencia, y también hace unas horas apenas una serie de manifestaciones muy fuertes contra el gobierno de Laida Sansores allá en Campeche, a razón también de la seguridad. ¿Qué hablar de Zacatecas, de Morelos o de la Ciudad de México? Bueno, Michoacán, en fin. ¿Qué piensas, Y de Guanajuato, Cecilia? Y de Guanajuato, Carlos, no lo olvides. Sí, señor. Cecilia, ¿qué piensas? Mira, yo creo que es uno de los problemas más complejos que hay y realmente ha sido manejado de manera inepta y yo diría criminal por parte del gobierno. También parte del tema de la ideología, de la ideologización, con esta idea de que si yo atiendo las causas, ¿no? La pobreza, la desigualdad, los chavitos, adolescentes, con eso voy a resolver el problema. Y eso es no entender el problema del crimen organizado. O sea, ha habido épocas en México en donde ha habido mucha más desigualdad, mucha más pobreza, y no había este problema del crimen organizado. O si tú, hay otros países en el mundo con más pobreza, más desigualdad, y no hay ese problema. ¿Por qué? Porque el problema del crimen organizado, en este problema confluyen desde realidades internacionales hasta realidades locales. Realidades internacionales, cuando los Estados Unidos intervienen en el Plan Colombia y cortan la vía de tráfico de cocaína de Colombia al Caribe y a Estados Unidos, se inauguran las rutas hacia México, ¿no? Entonces hay el problema de la demanda internacional de una organización criminal que crece porque se apodera también de los avances tecnológicos. Usan internet, usan esto, usan lo otro, en fin, todo. Y una serie de realidades nacionales que tienen que ver, sí, con pobreza, con esto, y con una larga tradición de presencia del narcotráfico en México, especialmente en Guerrero y en Sinaloa desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el enfoque primero es erróneo, es pensar que resolviendo el problema de la pobreza y la desigualdad se va a resolver el problema. No, eso es absolutamente falso. El crimen organizado no está en las zonas más pobres, está en las zonas ricas, porque ahí es donde hay dinero, ahí es donde hay que extorsionar. Segundo, todo el tema no sé si decir ingenuo, criminal o como se le llame, de abrazos no balazos, ¿no? Que dio carta blanca
a varias de las organizaciones criminales. Un problema de impunidad muy grande. Entonces, el problema también ideológico de destruir a la Policía Federal. En cuanto llega el presidente, destruyó la Policía Federal porque era del gobierno de Calderón. Hombre. Y entonces, crear de nuevo esto, meter al ejército, tenemos un problema gravísimo de militarismo y militarización. Cuando el ejército no está entrenado para este tipo de problemas, ¿no? Entonces, yo sí creo que es uno de los problemas más graves. Creo que quien gane la presidencia se va a enfrentar con un problema muy, muy, muy serio, porque además muchas de las capacidades del gobierno han sido disminuidas o francamente destruidas, por ejemplo, en inteligencia, etcétera, precisamente por lo que decía Gustavo, porque mucho del presupuesto se ha desviado para el Tren Maya sobre todo. Gustavo, ¿crees que estemos orillados ya a calificar, a considerar a los narcotraficantes, a los cárteles mexicanos como terroristas, como sí lo ha marcado ya Estados Unidos? Eso es una definición jurídica, pero aquí lo importante es entender que los poderes fácticos han existido siempre. Algunas veces son considerados dentro de la legalidad y otras veces no están fuera, ¿no? Es decir, por ejemplo, lo que ahorita estamos viendo, esto ya pasó en otros siglos, en la Edad Media, ¿no? Con estos, por ejemplo, los esbirri, que eran estos comandos italianos que andaban extorsionando, secuestrando, los mismos delitos que ahorita, a excepción del narcotráfico, ¿verdad? Uh-huh. Pero es básicamente este tipo de poderes fácticos siempre han existido. El grave problema que estamos ahorita viendo ya es que estos poderes fácticos se le han salido de las manos al control legítimo de la violencia, que es la del Estado. O sea, el Estado es el que debería tener ese control de la mano dura, de ejercer violencia, para tener justamente límites dentro de un territorio, ¿verdad? Pero a ver, Gustavo, ¿es responsabilidad del Estado o del gobierno? Porque el Estado es gobierno, territorio y sociedad. Es correcto. ¿Yo tengo responsabilidad para el control del narcotráfico? Sí, señor. Sí, señor. El gobierno? Todos tenemos responsabilidad y en una democracia tenemos la responsabilidad porque sí. Si nosotros llevamos al mando a un servidor público que no está preparado para enfrentar este tipo de problemas, claro que es responsabilidad de la sociedad. Pero tú no tienes ni los recursos, ni tienes la fuerza, ni tienes el control legal y constitucional para mandar al ejército, para estar sobre las Fuerzas Armadas. Y Carlos, tú no lo eres. Una visión muy maniquea es justamente el decir, bueno, nosotros en una sociedad que se supone es participativa, eso es cuestión del Estado única y exclusivamente. Del gobierno. Eso es cuestión, es que es a lo que voy. Lo que pasa es que en nuestras sociedades de democracias todavía bastante germinales, confundimos esos términos. Entonces, nosotros pensamos que el Estado es todo el gobierno y no es así. Estamos siendo bastante irresponsables porque decimos, bueno, el gobierno es el único que tiene que responder. No, es que también como sociedad hemos permitido que este tipo de fenómenos vayan pasando por malas decisiones a lo mejor, pero esos son los mecanismos que tenemos. Ahora, en la cuestión que ya te quieres referir directamente a si tiene responsabilidad o no el gobierno, pues por supuesto que sí. Y te voy a decir una cosa además. Este gobierno a mí me recuerda mucho cuando yo estaba todavía en mis clases de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y donde pensábamos, ¿verdad?, que todo se iba a arreglar a partir de ir, sí, el mismo discurso, a partir de las causas. Es que la educación es la clave, claro que lo sabemos, pero ya estuvimos hablando justamente en el apartado anterior de que la educación tampoco se le invirtió, ¿eh? Y una cosa además, nosotros en este momento hemos tratado, o más bien el gobierno, y esto sí ha sido una intención únicamente del gobierno, se ha centralizado no solamente la salud, también la cuestión de la seguridad. ¿Qué es lo que están haciendo las policías municipales? ¿Qué están haciendo los estados para arreglar este problema? Pues nada. ¿Y sabes qué? Además, constitucionalmente no lo pueden hacer, porque modificamos la Constitución en el 2008 para que después de que 3 personas se unan, se considere delincuencia organizada, pues eso entonces le compete sí directamente al gobierno federal. Entonces, hay diferentes tipos de delitos. Si estamos hablando de robar carteras, es un delito de bagatela y eso le corresponde al Estado y a lo mejor al municipio investigarlo.
En este caso serían los estados. Pero en este tipo de delitos de alto impacto sí es responsabilidad del gobierno federal. A ver, Rafael, te Carlos. conozco. Sí, perdón, Cecilia, adelante. Ahorita voy con Rafa, pero adelante. Quería plantear que en este evento que hubo hace poco, convocado por el Episcopado y por muchas otras organizaciones que se llaman los Compromisos por la Paz, sí. Ahí ellos se dieron a la tarea de investigar y documentar 300 casos de éxito de combate al crimen organizado. En todos estos casos hay una participación de la sociedad civil, de la iglesia, del municipio, del gobierno estatal, del gobierno federal, de las universidades, Gustavo. Hay muchísimos especialistas que han trabajado este tema y han encontrado el perfil, es decir, que es un abordaje que se llama promise-based, ¿no? Abordaje basado en la resolución de un problema. Entonces, ellos estudian las modalidades del crimen y cómo, o de la delincuencia, y cómo resolverlas, ¿no? Por ejemplo, acabo de estar en Coatzacoalcos y estaban muy orgullosos porque durante años tuvieron un número creciente de secuestros. Ahorita llevaban 18 meses sin un solo secuestro. Entonces se unió la sociedad civil, trajeron una unidad especializada en secuestro, trabajaron el tema y se ha reducido. Entonces, quisiera dar un poquito de esperanza a un panorama que parece muy difícil, ¿no? Y es que todos tenemos que participar. Hay diferentes grados de responsabilidades, por supuesto. Ha habido un enfoque completamente erróneo por parte del gobierno federal, pero en los estados ha venido funcionando un resorte de resistencia por parte de la sociedad que ha permitido algunos casos de éxito. Tampico es otro caso de éxito, no sé si se haya mantenido. Y no recuerdo. Hay más casos. De hecho, Carlos, tú tuviste una excelente entrevista con el general Duarte Mújica, sí. Y él te comentó, me acuerdo muy bien de ese programa que lo vi, muy bueno, por cierto, y él te comentaba, ¿sabes cuál fue el motivo de éxito de que desmanteláramos estas bandas de extorsionadores y secuestradores allá en el norte? ¿Cuál fue la clave? La clave fue justamente la participación de la sociedad civil en una materia coordinada con las fuerzas policíacas y del ejército. Es decir, si tú puedes alinear una estrategia de una forma coordinada, donde exista la voluntad política y la voluntad social, es muy probable que las cosas sí salgan con éxito. Cuando no hay ese tipo de coordinación, cuando tampoco el gobierno nos genera esa comodidad o esa forma de confiar, ¿no? Para también denunciar, pues entonces ahí sí no se puede hacer nada. A ver, que quede claro, yo no quiero sacudir a la sociedad de su responsabilidad, pero voy con Rafael Loret de Mola, que lo conozco y lo conozco de toda la vida. Es un gran escritor, analista, columnista, crítico, un gran periodista. Pero, a ver, Rafael, tú no tuviste ni la voluntad, ni estuviste en el estrado, ni el poder como para liberar a Ovidio Guzmán, aunque seas sociedad, ni tampoco se te ocurrió a ti decir que las abuelitas tenían que nalguear a los sicarios para que se portaran bien. Tampoco fuiste tú como sociedad el que dijo abrazos, no balazos, ni como sociedad fuiste el que dijiste no me salgan con que la ley es la ley y no denuncien porque es perder el tiempo. A eso me refiero. Es decir, un comentario como el de Gustavo. Bueno, desde la no dije tribuna nada social, de eso, mi querido Carlos. Pues claro que no. Pero sí lo atestigué y lo escribí. Ajá. Como parte de la historia que hemos vivido en este desastroso periodo gubernamental. Fíjate que la primera parte de lo que dijo Gustavo me interesa mucho porque es precisamente lo que dijo, la definición exacta de lo que se entiende por el Estado fallido. El Estado fallido deviene, de acuerdo a las descripciones de los expertos, en que el monopolio de la violencia, así lo dicen, le es arrebatado al gobierno, al Estado mexicano. Cuando el monopolio de la violencia lo pierde el gobierno, entonces el Estado fallido es imposible de evitar. Y en México el monopolio de la violencia parece que ya lo tiene precisamente el narcotráfico, los cárteles del narcotráfico. Esto es muy grave, sobre todo porque también he escuchado yo voces de militares que me dicen,
Una cosa es lo que pretende y dice el general secretario Luis Crescencio Sandoval, y otra cosa muy distinta es lo que pensamos y estamos dispuestos a hacer los que estamos en el ejército, pero no estamos de acuerdo con la Cuarta Transformación. ¿Esto qué quiere decir? Me lo han dicho así de tajante. No vamos a votar por el oficialismo. No vamos a votar por Morena. Tenemos que hacer una diferenciación porque no podemos seguir tolerando que nos manden a la guerra sin fusiles y que los narcotraficantes tengan armas más sofisticadas, más de largo alcance, más duras que el propio ejército. Y entonces la pelea es dispar, pero a favor de los cárteles. Oye, y Rafael, esta situación es la que ha venido imperando en cada uno de los estados de la República hasta el momento. Y creo que es lo más grave, porque afortunadamente para México, cualquier intento golpista en el escenario del gobierno federal no va a ser secundado por la mayor parte de las Fuerzas Armadas. Será secundado por el general secretario o por el almirante, pero no van a ser los miembros de las Fuerzas Armadas los que se atrevan a ir en contra de la ciudadanía. A ver, perdón, Rafael, pero con toda claridad entonces me estás diciendo que la tropa no está de acuerdo con las disposiciones y órdenes supremas. Calculo yo, Carlos, y no te exagero, que el 95% de quienes integran las Fuerzas Armadas, así me lo han revelado generales de 2 y de 3 estrellas, el 95% del Ejército y de la Marina, incluso de la Guardia Nacional, no están a favor de la continuidad. Están hartos del hecho de que se les haya mandado a una guerra en circunstancias dispares y sobre todo desequilibradas, con gran fuerza para el narcotráfico, y además pues no pueden actuar porque se les dice, ustedes si repelen los actos del narcotráfico, cuidado, no queremos masacres, no queremos que respondan. Entonces tienen las manos atadas y no podemos más que exigir que de una manera u otra, para poder dominar el espectro que existe del narcotráfico apoderándose de todos los rincones de México, que exigir que las Fuerzas Armadas no vayan maniatadas a la pelea, que se les permita reaccionar y entonces sí funcionar como tales. Ahora, Gustavo, estos 3 temas que hemos revisado en la mesa, que es la educación, la salud y la seguridad, impactan de lleno a lo que es la economía. Aunque el presidente de la República o el gobierno en sus registros o en sus datos nos digan que vamos muy bien porque tenemos un superpeso, porque vivimos de las remesas, etcétera, pues en las calles no se ve una economía fluida, libre, que merezcamos, ¿o me equivoco? Sí, claro, yo creo que uno de los mayores indicadores al final pues es este aumento que ha habido en las remesas. Lo único que nos está indicando no es un número positivo. La remesa es una vergüenza para el país, Lo que nos está diciendo es que hace falta capital en el país y que las familias están siguiendo llevando gente hacia afuera de nuestro propio país. ¿Por qué? Pues porque no tienen las oportunidades, porque no encuentran un trabajo digno, porque ya no pueden abrir un pequeño negocio porque tienen el riesgo de ser extorsionados. Entonces, ese es uno de los primeros indicadores. Ahora, y esto obviamente es el resultado de este tipo de desatenciones que se han tenido en diferentes rubros. No obstante, y esto sí quiero que quede muy claro en la mesa, tenemos todavía un riesgo peor, que puede ser el que esta promoción que se está haciendo de ir por una nueva constitución. Eso sí que puede ser un gran espantador de capitales, porque no sé si se acuerdan, pero la última constitución nos llevó a una revolución y ahí sí se acabó todo el sistema económico. Nos llevó a un atraso posiblemente, como lo dice Samuel Huntington, a 80 años de retrocesos económicos. Entonces, mucho cuidado con los pasos que vayamos a dar como mexicanos en las decisiones que vayamos a tomar, porque entonces sí nos podemos cargar el sistema que así, flaqueando y malo, todavía nos da para comer algo. Cecilia, vamos cerrando, tenemos 3 minutos. La Constitución, mi querido Gustavo,
es un tema ya muy antiguo. Yo recuerdo que tuve una plática muy larga con mi maestro Ignacio Burgor Huela, que por desgracia nos dejó en el 2000. Fíjate cuánto tiempo ya pasó. Y me decía que no habría reforma más grande para la Constitución que el hacerla cumplir. Porque en la Constitución están todos los principios básicos de nuestra vida republicana. Lo que ocurre es que no se cumplen. Lo que ocurre es que la autonomía entre los poderes de la Unión pues está escrita, pero no se cumple. Que la soberanía de los estados está allí, pero no se cumple. Que los límites del poder presidencial están en la Constitución, pero no se cumplen. Y esto, desgraciadamente, se extiende a todo el aparato constitucional. Entonces, no es que necesitemos otra Constitución. Lo que necesitamos es que se cumpla con los principios de nuestra Constitución. Cecilia, tenemos un minuto. Cierras programa, por favor. Bueno, estamos a un ministro de perder a la Suprema Corte de Justicia. Es decir, si gana Morena la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum no va a necesitar mayoría constitucional para reemplazar al ministro Luis María Aguilar, que se jubila en diciembre, me parece, o en noviembre, y nombrar a una Lenia Batres II. Entonces, y con eso disminuir a 7 el número de ministros que quieren cumplir la Constitución y que tienen una idea republicana de lo que es la Constitución, ¿no? Entonces, estamos por eso digo yo, esta elección no es cualquier elección, es una elección en donde se nos va la democracia, se nos va la calidad de la democracia, la posibilidad de incrementarla y la posibilidad de tener un país con libertad, con vida, con capacidad de decisión de los ciudadanos, ¿no? Yo sí estoy preocupada. Pues yo quiero agradecer a los tres Yo el creo, tiempo para en que la me deje justicia. terminar, Carlos, Sí. que la única salida que tenemos Vamos. se escribe con X. Muy bien, mi respeto, mi cariño y mi admiración para los tres. Muchas gracias, Cecilia Soto, toda una dama, una gran dama en este país. Don Rafael Loret de Mola, me pongo de pie, muchas gracias. Gustavo Pérez, mi cariño y reconocimiento. Muchas gracias. Gracias y gracias a usted que participa, analiza, comparte, sugiere en este programa de A Fondo. He de prometer que nos volveremos a encontrar con Cecilia, con Gustavo y con Rafael nuevamente, pero lo importante es que usted se quede con nosotros porque viene el amplio panorama de las noticias. Muchas gracias, nos encontramos en la próxima A Fondo. ¿Te va? ¿Todo bien? Gracias. Ya hemos estado juntos. Sí, ¿cómo no? Sí, me acuerdo. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. ¿Todo en orden? Bueno, creo. Yo diciendo en orden y tú- Aparte aquí se la rifó con el tema del micrófono, ¿eh? Así. Sí, yo me quedé, dije, híjole, lo bueno es que Rafael habla un montón, ¿verdad? Para no regresar a la otra toma. Y así, sí, yo dije, a ver si él se corta, le voy a decir, no, sí. Ay, ya cálmate, Malena. Ya está, Paps. Tú tranquilo, Paps. Pásame, nada más, ¿sabes qué? El controlazo, Pats.